Kerem Bürsin soltó la bomba en la boda de su hermano. Y ojo, no fue sobre el novio ni la novia. Lo que dijo de Andercel nadie se lo esperaba, te lo juro. Estamos hablando de un salseo de los buenos, de esos que te dejan picado queriendo saber más. Se supone que Kerem estaba ahí, feliz por su hermano, ¿no? Pues en medio de tanta celebración, zas. Le preguntan por Ande y él, que normalmente es bastante reservado con ella, se suelta. Y no de cualquier manera. Dijo algo así como que siempre ha admirado la fuerza de Ande, incluso cuando nadie la veía. Toma ya. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que mientras todos la idealizaban, él veía algo más? ¿Una lucha interna, un esfuerzo oculto? Para ser honestos, esto cambia totalmente la perspectiva que teníamos de su relación. Siempre nos la vendieron como la pareja perfecta, la de cuento de hadas. Pero si Kerem dice que admira su fuerza de esa manera, parece que hay una capa de profundidad que se nos escapaba. ¿Será que él siempre supo las presiones que ella soportaba? Las críticas, los haters. Porque la verdad, a Ande la han machacado a veces, y eso que se ve como un roble. Lo que yo creo que está pasando es que ahora, con su separación y con la distancia, Kerem puede hablar más libremente. Ya no hay ese interés mediático tan constante sobre ellos como pareja, y puede permitirse ser más sincero. Y ojo, no es un comentario negativo, al revés. Es un reconocimiento súper bonito. Es como si dijera, ella es increíble, y yo siempre lo supe, incluso cuando otros no lo veían. Muchos dicen que esto es una estrategia para que volvamos a hablar de ellos, para reavivar la chispa. Y sí, los medios siempre buscan eso. Pero yo sospecho que hay algo más. Creo que Kerem realmente valora a Ande como persona, más allá de la relación sentimental que tuvieron. Y esta boda, este momento familiar, debió haber sido el detonante para soltarlo. Es el tipo de comentario que te hace pensar en el respeto mutuo que quizás todavía existe entre ellos. Piensa en esto, ¿cuántas parejas terminan y luego solo se tiran pullas? Pues ellos, al parecer, se guardan aprecio. Y eso es algo de admirar, ¿no crees? No sé, a mí me da la impresión de que Kerem, a su manera, le está mandando un mensaje a Ande, y de paso a todos nosotros. Un mensaje de, ella es una guerrera, y yo la he visto en su máximo esplendor. Y claro, esto ha puesto a Twitter y a Instagram patas arriba. Miles de comentarios, de teorías. Que si se van a reconciliar, que si es un mensaje oculto para otra persona, que si simplemente está siendo un buen ex. Pero yo me quedo con la idea de que él la vio luchar, la vio levantarse, y eso es algo que él recuerda con cariño y respeto. Y eso, amigos, en el mundo de las estrellas, es oro puro. Así que la pregunta del millón es, ¿creéis que Kerem simplemente está reconociendo la persona que es Ande, o hay algo más profundo en ese comentario sobre su fuerza, que aún no sabemos?